Muy bien, la predicación del día de hoy se llama Vivir de verdad y vamos a empezar a leer Primera de Pedro 2 del 11. Dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él venga a juzgar a todos. Bueno, como lo mencioné, la predicación se llama Vivir de verdad. Y en esta primera porción del pasaje que estamos leyendo, nos dice sobre la vida. Nos dice: no complazcan los deseos que van en contra de su nueva vida. Y al final vuelve a mencionar la vida al decir: lleven una vida honesta. Eso es vivir de verdad. Vivir de verdad es que nuestros valores deben ser conforme a la Biblia. Nuestros valores deben ser los valores del reino de Dios y no los valores que culturalmente se han aceptado en este mundo. Eh, y es importante hacer una nota histórica del contexto cuando se escribió este texto. Estaban el apóstol Pedro escribiéndole a un grupo de iglesias en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y aunque vivían relativamente bien, iban a entrar a una feroz persecución por ser cristianos. En el Imperio Romano creían que los cristianos eran ateos porque la cultura de ese momento era tener muchos dioses, dioses por gremios, dioses por familias, aún tus antepasados eran también dioses, el emperador como tal era un dios. Entonces, el decir que solamente había un Dios para ellos era algo raro y se miraba con muy malos ojos la cultura, la cultura cristiana se veía como si fuera algo ateo, horrible, escandaloso. Asimismo, se veía que el asunto de eh, económico, ¿cierto? El no tomar ventaja de otros, el vivir de forma honesta. Por otro lado, el asunto militarista. Los cristianos en el primer siglo no participaban de la guerra, no hacían parte de los ejércitos. Entonces, eso daba desconfianza. Pero la propuesta del apóstol es que vivamos de una forma que, frente a esas leyendas e ignorancia con la que acusaban al pueblo de Dios de ateos, de no hacer bien la economía, de no hacer la guerra, pues que con nuestras vidas demostraríamos los valores del reino. Entonces aquí una pregunta que nace es muy importante y es: ¿qué tan cómodos estamos con la cultura de este mundo? De cómo se maneja el tiempo, de cómo se manejan los roles familiares, los roles económicos. ¿Estamos conformes con ello o realmente le hemos dicho a Dios: oye, quiero manejar mi vida conforme a tus valores? Y eso va a hacer que probablemente nos sintamos incómodos con la forma en que estemos viviendo. La segunda parte del texto, a partir del versículo 13 de este capítulo 2 de Primera de Pedro, dice: por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Aquí hay algo muy interesante porque el apóstol está escribiendo sobre respetar a la máxima autoridad, que es el emperador, siendo el hombre que iba a desatar la feroz persecución contra ellos unas semanas o unos meses después. Y luego menciona la función del gobierno. Esto es importante porque confirma una idea, y una idea es que la iglesia tiene una misión dada por Dios en cierto carril y el gobierno tiene otra misión que en este texto es clara: protegernos de los malvados. El trabajo de cualquier gobierno, sin importar su orientación política, es detener la maldad, castigar a quien hace el mal, bendecir a quien hace el bien. Cualquier ley que no vaya en esa dirección es un incumplimiento del rol que Dios ha puesto sobre los diferentes gobiernos de la tierra. Ahora,
Volvamos al énfasis de hacer el bien, dice el versículo 15. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Vivan, vivir de verdad, es el título, ¿cierto? Vivan como gente libre, que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Vivir de verdad es vivir en libertad. Que cada decisión que tomemos, pues nuestra conciencia esté tranquila. Qué gran bendición es eso. Pero que no usamos la libertad para pecar, que no usamos esa libertad para hacer el mal, sino que en cada cosa que hagamos servimos a Dios, respetemos a todos, amemos a los hermanos de la familia de Dios, temamos sobre todas las cosas a Dios. Y en este texto vuelve ese punto de honra al emperador. Qué chévere cuando la gente está bajo el gobierno de quienes ha elegido y se siente feliz, ¿cierto? Pero también sabemos eh, que en el gobierno muchas veces usted, quien está en el poder, no le gustó o usted no le eligió, pero aún allí usted debe darle honor a ese gobierno. No estamos, la iglesia no está para armar revoluciones, la iglesia está para comunicar la verdad. Ahora, del versículo 18 al 21, perdón, hay que leer algo con mucha atención y que tenemos que explicarlo con precisión. Esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Es importante considerar que aquí Dios no está promoviendo la esclavitud, que es más, gracias a la escritura en el futuro es que se va a la esclavitud. Pero esta es la estructura social de ese momento. En este momento hay estadísticas increíbles que casi el 20 o el 30% de la población de las ciudades importantes eran esclavos. Eran básicamente un estrato socioeconómico. Y muchas personas esclavas no necesariamente estaban pues encerradas en un calabozo, sino eran personas que servían a familias y que muchas veces, o muchos de ellos, se hicieron cristianos. Y muchos de estos cristianos, pues a veces tenían a sus amos también como hermanos en la fe. Entonces, no se podría romper de repente el orden establecido. O sea, de nuevo, la iglesia no es un factor de revolución social, aunque en el fondo el evangelio sí lleva a tomar grandes cambios, pero no la iglesia como tal dirigiéndolos. Esa es labor de otros roles en la sociedad. De ninguna manera este texto favorece que hoy haya esclavitud, o que haya maridos opresores, o que haya personas violentas, o que se aguanten trabajos opresores. No, eso no significa eso. Pero sí nos habla acerca de sufrir, aún soportar dolor injustamente y estar dispuestos a sufrir. Les doy ejemplos de sufrimiento injusto. Las personas que trabajan muy duro, pero este sistema económico no los favorece, no ven riquezas en sus vidas. Hay que sufrir y clamar a Dios en su misericordia para hallar solución. Aquellas personas que hicieron todo por un buen matrimonio, pero lastimosamente se destruyó la relación. Hay que sufrir en medio de esa circunstancia, donde Dios dará consuelo y sabiduría para vivir esa temporada. Otro ejemplo de sufrimiento injusto, una persona que se enferma. Nadie hace algo intencionalmente para enfermarse, pero eso es lo que sucede. Y en medio de esa circunstancia, recibir sanidad, recibir de la gracia de Dios, recibir de la fortaleza de Dios. Ahora, el mayor ejemplo es Cristo, versículo 22. Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondió con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió,
nosotros, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Cristo murió para salvarnos. Cristo murió para que nos pudiéramos encontrar con Él. Y ese es el propósito de su cruz. Él sufrió injusticia para que todos fuéramos justos. Y ese es el ejemplo que nos da. Si estás sufriendo por injusticia, si estás sintiendo algo muy fuerte en tu vida, no estás solo. Cristo ya lo hizo por ti. Cristo tomó tu lugar. Ahora, esta semana que estamos leyendo, o la semana pasada que leímos Primera de Corintios, quiero compartirles Primera de Corintios 1, versículos 6 al 9 para terminar. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no les ha faltado ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! Dios dice que el testimonio de Cristo se ha confirmado en tu vida. Cristo está actuando en tu vida, esa es la buena noticia, no estás solo. A pesar de que muchas veces no nos sentimos bien, Dios está actuando en nosotros. Y además que en la comunidad no faltan dones, cada uno ha recibido un don de parte de Dios y ese don le permite estar conectado con el Padre y ese don le permite servir a los demás. Dice también, Él los fortalecerá hasta el final, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin culpa. Nosotros como iglesia no nos asustamos por guerras, no buscamos fechas fatídicas, sino decimos, ven Señor Jesús. Y sabemos que ese Señor Jesús que regresará es el mismo que está guardando nuestras vidas del mal. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra vida de verdad, vivirla conforme a Cristo, ser imágenes de Jesús, porque gracias a Él es que vamos a ser encontrados sin culpa, gracias a Él es que hemos sido salvados, gracias a Él es que podemos aún sufrir injustamente con paciencia y gracias a Él es que somos también santificados. Bendiciones.